A diferencia de la escritura, la palabra es directa y espontánea. No necesita el mismo esfuerzo de interpretación y de predisposición para ser descifrada que la escritura, y además está ejecutada con un instrumento único y personal, la voz, su voz. Hablemos de la voz. La voz es un medio perfecto que con una educación adecuada permite emitir infinidad de sonidos diferentes con distintos matices. Piense por unos instantes en un cantante de ópera o en un imitador de voces. Ambos personajes, tras un previo y duro entrenamiento y con unas condiciones físicas determinadas, son capaces de sorprendernos solo con sus voces. La mayoría de personas no educan convenientemente su voz, y no me refiero a grandes ejercicios operísticos, sino a saber dominar simplemente las cuerdas vocales y conocer más a fondo las posibilidades de este magnífico instrumento. La respiración, si su voz es demasiado nasal o gutural, la posición de la lengua en la articulación, la posición de los labios, etc., son algunos de los factores determinantes que pueden hacer que la voz suene mucho mejor. De la misma manera que prestamos atención y corregimos nuestras posturas y movimientos, debemos aprender a mejorar nuestra voz. Hemos aprendido a hablar de forma espontánea y nos olvidamos de perfeccionar el instrumento y, lo que aún es más importante, educarlo y cuidarlo. Amigos oyentes, esto es algo muy importante. Mucha gente fuma, bebe líquidos demasiado fríos o calientes, respiramos mal, cuidamos poco nuestra dentadura, etc. Si hablamos de la modulación consiste en variar convenientemente el tono y el volumen de la voz, afinar al máximo intentando dar un resultado lo más armónico posible. Deben compensarse los tonos graves y agudos, así como la intensidad. Cuando hable ante un gran auditorio, deberá hacerlo como si la persona sentada en la última fila tuviese algún defecto auditivo, pero sin pasarse. Alternar los tonos altos con los bajos y aumentar el volumen, sobre todo cuando se termina una frase que remarca una idea, son recursos efectivos que harán que el público le entienda mejor. Por supuesto, el volumen será menor si sus oyentes se reducen a 5 o 10 personas, pero la entonación en que deberá pronunciar cada frase no será la misma.